Evaluación de un liderazgo cristiano. Ese es el tema que tenemos, Carlos. Así es importante, Arturo, estos temas porque traen a nuestros días la práctica de la Biblia en todo lo que hacemos. Ciertamente, ciertamente. Tú sabes que la semana pasada estuvimos hablando de la forma como debemos escoger a los líderes de nuestra nación. Entonces, ¿Cómo debemos evaluarlo? evaluarlo, la evaluación que debemos de hacer. El seguimiento. Exactamente. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar en esta semana, este día, el lunes, estaremos hablando cómo es la evaluación del liderazgo cristiano, Carlos, y a la luz de la palabra del Señor, como siempre, lo vamos a hacer. Y vamos a tomar como texto sede, primero a los Corintios, el capítulo 4, del 1 al 7. Vamos a hablar ahí de lo que estaba aconteciendo, Carlos, en la iglesia de Corinto con relación a lo que, con relación a esto de cómo algunos hermanos estaban evaluando a los principales líderes según la tabla del mundo y no según la palabra y el criterio de nuestro Dios. Pero antes queremos dar algunas informaciones generales y queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillán número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos culto los días domingo, como dijéramos, los días domingo, ya ustedes saben, ese día a partir de las 9. Y los días martes estamos con verdades bíblicas, los días jueves a partir de las 7 de la noche tenemos culto. El día, ¿verdad? Estuvo predicando este jueves pasado, el jueves pasado estuvo predicando nuestro hermano Carlos, que estaban dirigiendo los hombres. Y los días viernes no, los días sábados, los jóvenes a partir de las 7 de la noche. Ellos cambiaron el horario, ya no es como anteriormente, ¿verdad? Era ya a las 7 de la noche están los jóvenes los sábados. Así que ya ustedes saben, son informaciones con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia. Y queremos decirle que si usted nos sintoniza en cualquier parte del mundo, estamos ubicados en la ciudad de La Romana. Estamos ubicados en República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana, al este. Y nosotros estamos también por Radio Bien 105.5 y también a través de Isma Visión en Aster, el cablera Aster, en el 54 para toda la región este y para Punta Cana y Bávaro por Blue Telecom, el 74. Y por nuestro canal de YouTube que está en Mundo Cristiano IDP. Así es. Usted puede activar la campanita. Y compartir también el contenido. Claro que sí. De hecho, inmediatamente me reportó, la colega Magdalena me estuvo hablando del programa, estuvo escuchando y le interesó bastante, le gustó bastante. Eso es importante, Carlos, nuestra hermana, la licenciada Magdalena Báez, que nosotros le enviamos saludos y otras personas que siempre nos reportan sintonía, Carlos Carvajal, allá Orlando Carvajal, Igueral, todas las personas que siempre cuando nos ven nos distinguen y que nos reportan sintonía, Carlos, eso es importantísimo porque nos comprometen a traer un programa tan edificante como lo hacemos cada lunes y específicamente de los lunes, pero también los martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, Carlos, evaluación del liderazgo cristiano. En días pasados, cuando en la introducción del programa, usted sabe que nosotros introducimos el programa de líder o líder siervo, nosotros dimos una definición del liderazgo según la Real Academia de la Lengua Española y decíamos que un líder es una persona que encabeza y dirige a un grupo o movimiento social, político, religioso o de otro tipo. Y esa persona es capaz de influir, motivar y hacer que todos los integrantes del equipo trabajen con entusiasmo, enfocado en la consecución de los objetivos de la organización. El liderazgo conlleva poseer un conjunto de habilidades para llevar a cabo la misión de la organización. Carlos, el mundo suele pensar en un líder como aquel que usa a los otros para su propio provecho. En la Biblia, un líder es aquel que se sacrifica por otro, por los demás. Es el líder siervo. Así es. Y es porque tiene un fin diferente a lo social y el fin es Cristo. Ciertamente. Guiarnos a Cristo. Ciertamente, y en el día de hoy nosotros vamos a hablar de la correlación, el tema que nos ocupa y es evaluación
de un liderazgo cristiano, a la luz de la palabra del Señor. Y aquí lo vemos en el libro, en Primera a los Corintios, el capítulo 4, el 1 al 7, que dice que así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo hemos presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El apóstol Pablo, Carlos, aquí, este tema... Desarrolla porque que le estaban... Cierto. lo estaban, ¿cómo se dice? Lo estaban prácticamente casi apedreando. Una situación... complicada. Exacto. Y poniendo el texto en su contexto, Carlos, aquí se está dando una situación. Los hermanos de Corintio estaban haciendo una evaluación de los principales líderes de la iglesia, pero a través de una manera totalmente incorrecta, a la luz de el pensamiento según el sistema del mundo y no según el criterio de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, de hecho, como había una facción o corriente, ¿verdad?, del liderazgo o de líderes que uno decía que era de Pablo, otro decía que era de Apolos, otro decía que era de Pedro, y había un cuarto grupo que decía que era de Cristo. Entonces, en ese sentido, estaban haciendo, según el criterio del mundo, la evaluación en cuanto al liderazgo. Entonces Pablo tiene necesariamente, como diríamos en buen dominicano, aterrizar a los hermanos y hacerle entender que no es lo mismo una evaluación según el mundo y no la evaluación según lo que establece Dios en su palabra. Y por eso que aquí dice que así pues tengan los hombres por servidores de Cristo. Es importante que lo primero que uno hace a la hora y que dice la palabra es que el líder persigue la gloria de Dios. Cierto. Entonces es el primer punto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a evaluar qué cosas son buenas, hay que ver qué principios de eso está violando o está haciendo el líder. La sociedad y casi todos nosotros de manera inconsciente valoramos el líder dependiendo de cosas materiales. El aquí y el ahora. Sí, el aquí y el ahora. Lo que tengo, cómo me comporto, incluso hasta cómo hablo, puede variar en que es un gran líder y no tengo palabras tan elocuentes como el otro, una oratoria tan desarrollada como el otro, hasta mi liderazgo se ve. Pero ¿acaso eso es bíblico? Ciertamente, y muy buen punto que tú tocas, Carlos, porque uno de esos líderes que estaba siendo evaluado era Apolos. Apolo viene de Alejandría. Sí. Alejandría es una de las ciudades que tú conoces, que maneja bien la historia. Era la cuna de los grandes pensadores, donde tuvo la gran universidad. Exactamente. Entonces, dice la palabra del Señor, si usted se va al libro de los Hechos, del capítulo 18, por ahí por el versículo 24 y 25, ¿quién era Apolo? Apolo dice que era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Ese era uno de los que estaba, que decía un grupo, una facción, que era de Apolo. Pero otra facción decía que era de Pablo. Entonces, fíjate cómo Pablo introduce aquí esta parte diciendo que téngannos los hombres como servidores. Y el término que él usa aquí para servidores es en el original uperete. ¿Qué era un uperete? Un uperete era el remero de una galera. Entonces, era una galera, estos botes, ¿verdad? Como de dos plantas. Y el de abajo, el esclavo de menor cuantía,
de remán era remaba. el de abajo, ese remero de abajo. Entonces, de esa manera se compara a Pablo. Oye, como él dice, téngannos los hombres como un uperete, como un servidor en ese sentido. Entonces aquí dice, y como servidor y administradores de los misterios de Dios. A mí le está diciendo, cuando habla aquí de misterio, Carlos, De sus dones. sí, pero no estamos hablando porque tú sabes que eso de una vez lo toman y lo sacan de contexto, como que el misterio Está es hablando de los dones, de la palabra. de la palabra. Y el misterio que se está refiriendo aquí es al evangelio. No se está refiriendo, si tú te vas al contexto, no se está refiriendo como que el misterio, como que es un grupito, como que el Dios no, nada de esto. Que me habló a mí solo. Que te habló a ti reveló, solo, que te reveló. Lo que nadie sabe. Que nadie sabe nada de eso. Lo que está hablando cuando en el Nuevo Testamento la palabra misterio aparece, se refiere a un conjunto de verdades, ¿verdad? Que por sí mismo nosotros, tú y yo, Carlos, no íbamos a poder entenderla, sino que fue revelada por medio, ejemplo, del apóstol Pablo. Y en el caso de que del evangelio, el plan de salvación, ejemplo de la encarnación, de la muerte y resurrección de Cristo, que necesariamente debía de ser. Entonces ese misterio se le dio a ellos para que a nosotros en extensión, para que seamos administradores de eso. Así es. Esa es la idea. Y entonces, tomando en cuenta todo esto, tenía el Evangelio Pablo, porque es evidente lo que hablaba Pablo, lo que enseñaba Pablo, cómo su ministerio se expandió en todo lo que es Asia Menor. Pero si nosotros entonces nos vamos al tema humano, cómo nosotros comparamos el crecimiento de un liderazgo, y ahí donde vemos, es que no tomamos en cuenta, incluso hay veces que esos ministerios que vemos ostentosos, que vemos que tienen todos esos talentos que Dios le da, puede que no estén cumpliendo realmente el propósito del liderazgo, que es llevar esas personas a Dios. Así es. Entonces, pudieran estar descartados, y lo que dice Pablo es, no, vamos a esperar. Así es. Es decir, Dios es quien tiene la herramienta para darse cuenta, porque incluso conoce las cosas ocultas que yo tengo y la va a traer a la luz, como dice en el próximo versículo. Ciertamente. De hecho, ahí él está haciéndole entender de que el liderazgo cristiano no es parte de una élite que son exclusivas para un grupito. No está hablando de eso, sino que tú eres el principal dentro de tus iguales. Así es. Y por eso se compara, dice, téngannos a los hombres como uperetes, como servidores del Señor y administradores de los misterios. Y el versículo 2 que tú hablas ahí, ahora bien, lo que se requiere de este administrador, de este servidor, ¿de quién? De Cristo. Así ¿Qué es. se requiere? Ahí dice que sea ¿qué? Hallado fiel. ¿A fiel a quién? Las escrituras de Dios. No al concilio, no al amigo, No es a la sociedad. no a la sociedad, no es al sistema que te dice, no, hey, tú no puedes estar hablando, ese mensaje está muy duro, tienes que bajarle o quitarle, o que tú no puedes hablar de eso. Es serle fiel a las escrituras. Y esa sí es nuestra responsabilidad, porque a veces también cuando vemos que una élite de liderazgo, a veces se sienten mal cuando son evaluados o como son llamados la atención. Es decir, nosotros también tenemos, Arturo, la responsabilidad de velar con que esas personas que tienen esa administración de ese liderazgo sean fieles. Cierto. Sí, nosotros tenemos que estar pendientes que lo que esa persona dice es fiel a las escrituras. Así Nosotros estamos pendientes que lo que esa persona vive es una vida basada en las escrituras. Es decir, nosotros sí debemos de estar pendientes de eso para poder ver qué líder sí y qué líder no. Ahora, los elementos que vamos a tomar en cuenta para esa evaluación no son humanos. Ciertamente. No, y tú tienes que estar... Son bíblicos. Y son bíblicos. Y necesariamente para tú hacer esa evaluación, Carlos, tienes que estar bien pendiente a lo que ese líder está hablando desde el púlpito. Exactamente. He escuchado que mientras la persona está predicando, debe de estar la persona orando. Yo creo que debe de estar atenta a lo que está diciendo para ver, como los hermanos de Berea, si lo que esa persona está hablando se corresponde a las verdades que están en las escrituras. Que vaya fiel a esas fiel. De hecho,
Recuerda cuando dice que nosotros somos, como dice, cuando Pablo habla, dice que nosotros debemos de ser hallado fiel, o sea, como buen obrero. Cuando habla en Timoteo, como buen obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza la palabra de verdad de manera correcta y utiliza el término ortotomeo, que es cortar derecho, no doblar, sino que usa un lenguaje artesano. Cortar derecho es decir que incluso vas a molestar. Ciertamente. O sea, no vas a tomar atajos porque eso va a molestar, sino que tú vas a decir lo que tengas que decir. Y ese es tu liderazgo. Y ahí es donde entra la situación. Por eso Martín Lutero, en la dieta de Bonn, recuerda cuando le pusieron todos los libros, de ahí que nace el principio de sola escritura, que le dijeron que si se retrataba de todo lo que él había dicho y había escrito. Y él dijo, bueno, a menos que ustedes no me lo demuestren por medio de las escrituras, de que yo estoy, ¿verdad?, errado en lo que he dicho, yo no me retrato. Por eso yo me mantengo aquí y Dios que me ayude. Fíjate. Pero hay que estar convencido, Carlos, de eso. Entonces, eso se requiere la evaluación. Ya hablamos de que es necesario el requerimiento, uno de los requerimientos, ser fiel, pero no ser fiel al concilio, no ser. Bueno, pero con eso no estamos diciendo de que usted no es un desobediencia. No, porque es otra cosa. Que yo me chivo sin ley. No, así no. Porque la palabra se utiliza, las personas pueden tomar la palabra, Arturo, para moverla y moldearla para defender todos los caprichos habido y por haber que puede llegar a nuestro cerebro. O sea, que usan la palabra para no enseñar la palabra. Ellos utilizan la palabra para defender cosas propias. Cierto. Y actitudes propias que son incluso hasta pecaminosas. Ciertamente. Es decir, que la palabra aguanta todo cuando es malinterpretada. Cuando es malinterpretada, o sea, toman texto fuera de contexto y demás. Pero eso no estamos diciendo eso, ¿verdad? Para que no digan. O sea, que usted está diciendo, no. Entonces, Carlos, dijimos que los líderes son, dice que debemos, ¿verdad?, que uno de los requerimientos. Entonces, el tercer punto, ahí donde habla, dice que yo muy poco tengo en ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, espérate, pero ¿y qué está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo que vamos a ver. Y mira, y es importante. ¿Por qué pone esto? Porque no quiere dejar dicho que él no se evalúe, no quiere dejar dicho que otras personas no lo evalúen. Es que él está tomando el juicio de aquel que ve hasta lo que no conocemos nosotros los humanos. Es decir, yo me estoy poniendo una evaluación. Si yo al frente de un ser humano le digo, evalúame como cristiano, Arturo, y yo vengo, oro, me siento, me hinco y adoro a Dios. Y cada vez que dicen, yo levanto la mano, esa persona va a decir que yo soy cristiano. Pero yo digo, no, Dios, júzgame. Y Dios conoce mi pensamiento. Dios conoce la motivación con lo que yo hago. Dios conoce lo que yo pensé ayer. Es una evaluación más rigurosa. Entonces él se está poniendo en una evaluación todavía por arriba de lo que esas personas pudieran ver. Así él dice, yo no tengo miedo con eso. Así es. Ciertamente. Y dice ahí, muy poco tengo en ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Él no está diciendo que tú no tomes, sino que inclusive él mismo dice en la segunda carta, en el capítulo 13, versículo 5, donde él dice que nosotros debemos examinarnos para ver si estamos en la fe, si somos creyentes. Él no está hablando de eso. Es retórica eso. Exactamente. Entonces aquí el versículo 4, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Eso me está diciendo aquí. O sea, no tengo lo que yo me he hecho una evaluación y lo que yo hago, entiendo que no tengo una motivación indigna o pecaminosa, pero aún así Dios me va a juzgar. Y aún así y él dice, óyeme, vamos a decir, la palabra es objetiva. Y quizás yo pudiera tener un concepto errado o pudiera ser engañado por mi conciencia o porque dice la palabra del Señor que uno pudiera creer, creer que uno tenga el camino correcto. Que el 80% de las personas a veces que están con una falsa doctrina, ellos creen que es así. No es que ellos están manipulando para llevar, es que ellos creen y viven eso y piensan que es la verdad que llevan. Y Pablo se está poniendo en esta posición. Así es. No, evalúame Dios, aunque sabe por arriba de lo que está incluso
incluso escrito, Exacto. él va a conocer si yo estoy en el camino correcto. Es difícil. Así es, ciertamente. Entonces, el mandato aquí que le hace el apóstol Pablo a los hermanos que estaban evaluando a los principales líderes, según la tabla del mundo, Carlos, y ahí inicia en el versículo 5, que dice aquí, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Mira, ese texto ha sido muy mal interpretado. Que una vez la gente dice, no juzguéis para que tú no debes juzgar. Dice, oye, antes de tiempo. Antes de tiempo. Para dar tiempo a ver cuáles son los frutos o cuál es el comportamiento. Sí, ¿te recuerdas que hablábamos de que el asunto lo importante no es comenzar bien, sino terminar bien? ¿Y cuántas personas han iniciado bien, pero han terminado mal? Exactamente. Entonces, aquí, el no juzgar. Mira, cuando yo a veces me dicen esto, yo, mira, cuando alguien te dice no juzgue, te está diciendo no piense. El no juzgar es no pensar. Literalmente, hermano. Yo le dije eso a un hermano. Yo le dije, hermano, usted está diciendo eso. Yo le estoy diciendo que cuando usted me dice no me juzgue, usted me está diciendo que no piense. Que no piense. Entonces, que no razone. Que le dé la espalda a eso. Exactamente. Que no discrimine entre una cosa y la otra. Cuando somos llamados nosotros a evaluar todas las cosas. Hasta lo que nos vamos a comer. Ciertamente. Todo debe de ser. Nos manda entonces, wow, por eso, y incluso hasta nuestras familias, tantos versículos que no, el cristiano, su función es evaluar todo. Lo que voy a decir, lo que voy a comer, lo que voy a hacer, cómo voy a usar mi dinero, cómo voy a hablar con mis hijos, es decir, todo. Todo debe de ser evaluado. Entonces, allá tú ves cómo son las cosas. Entonces, aquí él dice y sigue diciendo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjate, o sea, y una de las cosas que muchas estaban es que tú ves el hermano Arturo, que tú ves que está haciendo esto, eso es por esto. O sea, están evaluando la intención. Sí. Cuando la intención nada más la conoce Dios. Dios es el único. Lo único que tú puedes evaluar es lo que yo puedo decir. Pero ya fuera de ahí, no, porque las intenciones, y muchas personas se hacen expertas evaluando las intenciones de las personas. Y entonces mira cómo Pablo, conociendo esto, se pone y te dice a ti, no, me pueden evaluar, no tengo miedo a que me evalúen ningún juicio, ninguna persona de aquí humana. Y aún así yo me pongo en la mano de Dios y sé que las cosas ocultas, Él las trae, Él conoce mi corazón y yo le digo que soy fiel. Así es. Se lo afirma. Así es. Eso es un líder. Claro que sí, y ahí es donde va la evaluación del liderazgo, el criterio que usa Dios para evaluar el líder. Ahora, ¿qué líder ¿tú crees que los líderes de hoy quieren que las personas vean cómo están manejando sus finanzas, que vean todas las decisiones que toman? Los líderes de ahora como que tratan de evitar dar muchas informaciones. Es decir, que le huyen a ser evaluados. Ciertamente. Pero el líder, según lo que nosotros estamos evaluando, debería de hacer todo esto. Y si no lo ha hecho por desconocimiento, debe de hacerlo. Entonces aquí, ya finalizando, dice, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os emanezcáis uno contra otro. O sea, por tú idolatrar a un líder, entonces menosprecie al otro líder, lo que estaba sucediendo en la iglesia a los corintios. Entonces, aquí ya finalizando, ¿por quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloría como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que tú tienes, Ávila, las habilidades que tienes, las condiciones, vienen de Dios. Es de Dios. Y Dios le da a cada quien diferentes habilidades. Es importante eso, que no hay un patrón humano para decir cuándo un líder es líder. No hay patrones, es bíblico todo y tiene que ver con llevar a las personas a Cristo, pero las habilidades humanas que Dios nos da van a ser diferentes. La habilidad que va a tener Arturo para poder llevar a esas personas a Cristo es diferente a la que yo voy a usar. Pero no pueden decir que tú o yo somos menos o más, sino porque no es la evaluación que Cristo quiere para sus discípulos. Así fueron sus 12 discípulos, habilidades diferentes para un mismo propósito. Así es, y nosotros debemos de serle fiel al quien le servimos, que es a Cristo. A Cristo, que esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad, ser hallado fiel, cortar la palabra de manera derecha, correcta.
no importando, Ávila, si lo que pase, si ofende, que ofenda la palabra, no yo. Pero esa es la idea, Carlos. O sea Así que es, así es. esa es la evaluación del liderazgo cristiano. Según la Biblia, ahí es donde nosotros debemos. Y esa es una de las cosas que debemos de tomar de Corinto. Corinto usó las evaluaciones, vamos a decir, por motivaciones que no debemos, no tenemos posibilidad de evaluar motivaciones, sino acciones. Y debemos tomar este ejemplo, Carlos, para no cometer el mismo error Así es. y orarle al Señor. No tenemos más tiempo, Carlos, para su amigo hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. El próximo lunes vamos a estar una vez más por acá, pero mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.